El estudio de factibilidad es un estudio que permite realizar una evaluación completa a un proyecto desde 3 puntos de vista: lo operativo, lo técnico y lo económico. En la siguiente presentación realizaremos una evaluación de paso a paso de cada uno de los aspectos para realizar un estudio de factibilidad. Soy Fanny Vanessa Verano Hidalgo. Bienvenidos. Un proyecto es un conjunto de actividades concretas relacionadas y coordinadas entre sí como un arma estratégica que puede cambiar la forma en que una organización va a posicionarse en su medio productivo o en el mercado. El reto de la competitividad suele dar lugar al surgimiento de numerosas ideas que van a estar vinculadas, resumidas y proyectadas dentro de un proyecto con distintos objetivos, entre los cuales podemos mencionar que es el de resolver un problema, aprovechar una oportunidad, dar respuesta a la gerencia o a los directivos para cumplir algún objetivo. Cuando una organización se compromete a desarrollar un proyecto, compromete numerosos recursos. Por ello, se deben realizar minuciosos estudios a fin de lograr una razonable seguridad de la posibilidad de éxito del proyecto. Recordando que un proyecto es la ordenación de un conjunto de actividades relacionadas entre sí, combinando recursos humanos, materiales, financieros, técnicos, en el cual se van a realizar con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado. Todo proyecto se realiza dentro de los límites de un presupuesto y, por supuesto, un periodo establecido. Ahora bien, cuando deseamos proponer o iniciar un proyecto, surgen interrogantes, las cuales nos van a guiar, nos van a orientar y nos van a servir quizás de patrón, de manera que podamos cumplir con toda y cada una de sus fases. Estas interrogantes son: ¿cuál es el problema? Es decir, me va a proporcionar detalles sobre la situación o sobre el problema que se quiere proponer resolver o brindar quizás una solución al mismo. ¿Qué tan significativo es ese problema? Es decir, ¿cuál es la magnitud en cuanto a diferenciar lo que es urgente de lo que es importante? ¿Cuál cree el usuario es la solución? Aquí se pregunta de una manera muy abierta, de modo que surjan ideas, surjan muchas posibles soluciones que van a ayudar a recabar toda la información necesaria para guiar el proyecto hacia el fin o el objetivo planteado. ¿Quién más que conozca acerca del problema debería contactarse? Es decir, que otras áreas deben estar involucrados, que otros clientes internos, que otras personas dentro del proceso y fuera del proceso pudieran proveer de la información ideal para que ese proyecto pueda llevarse a cabo y lograr el objetivo. Para alcanzar estos objetivos, las organizaciones, las empresas emprenden proyectos por una o más de las siguientes razones a continuación. Mayor velocidad de proceso, es decir, buscan disminuir tiempos de entrega, atención al cliente, en dar respuesta a los requerimientos interactivos, entre otros. Mayor exactitud y mejor consistencia. Eso refiere a automatizar distintos cálculos realizados a partir de la información que se suministra. Por ejemplo, una contabilidad automática a partir de pagos, una respuesta inmediata en cuanto a inventario, entre otros. La consulta más rápida de la información. Poder consultar la información de una manera más compleja, sin depender de un sistema, es la búsqueda ideal de la atención y buen servicio a un cliente. Tener esa información inmediata, veraz, integración de las áreas de negocio, es decir, poder consultar la información generada en las distintas áreas de manera que pueda haber esa comunicación interna, ese intercambio de datos inmediatos, que puede ser a través de redes internas o a través de correos internos, entre otros. Reducción de costo, importante. Todos los sistemas que permiten reducir tiempos de espera, disminuir costos de stock, costos de inventario, va a permitir entonces una mayor productividad, una mayor eficiencia y por tanto una mayor seguridad, ya que va a salvaguardar información confidencial, restringiendo por supuesto el acceso solo a las personas autorizadas, solo a las áreas autorizadas y los niveles jerárquicos autorizados. Los proyectos en general se inician por varias de estas razones, de modo que el proyecto sea más justificable a alguna de ellas. Sin duda, el mejoramiento en las operaciones y una real contribución
a la información interna, hace que esta empresa, esta organización, entonces tenga realmente un fin en común y un objetivo a lograrse de manera eficiente, eficaz y efectiva. Para realizar entonces los proyectos de manera factible, se utilizan diversos estudios que analizan la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de poner en funcionamiento dichos proyectos. De aquí podemos entonces decir que vamos a tener 8 etapas, las cuales a continuación las vamos a presentar. El estudio de viabilidad, el análisis de riesgo, la estimación y administración del tiempo, la factibilidad técnica, la factibilidad económica, la factibilidad operativa, la estimación de esfuerzos y costos y finalmente la propuesta del sistema. Ahora bien, en esta presentación vamos a hacer énfasis en el punto 4, 5 y 6, que corresponde a la factibilidad técnica, la factibilidad económica y la factibilidad operativa como parte del desarrollo del estudio de factibilidad para los proyectos. Punto 1, estudio de viabilidad. Un nuevo proyecto entraña siempre un riesgo y supone la adjudicación de importantes recursos. Resulta común que las empresas o las organizaciones no respeten las mínimas normas de prudencia cuando se dicta el sentido común o el rigor profesional, quedando los proyectos a veces a mitad de camino con enormes daños para la organización. El propósito del estudio de viabilidad es averiguar si vale la pena o no convertir una idea, un requerimiento en un proyecto, desarrollarlo y que éste constituya la primera actividad del ciclo de vida del desarrollo de un sistema organizacional ideal. Se debe tomar la decisión de llevar adelante un proyecto cuando exista un grado de confianza razonable de que el resultado final será satisfactorio tanto para la organización como para las personas que están dentro de este proyecto. Punto 2. Análisis de riesgo. Peter Drucker afirma que, aunque es inútil tratar de eliminar el riesgo y cuestionable intentar minimizarlo, es esencial que los riesgos que se tomen sean los riesgos correctos. Nada más acertada esta frase, ya que los riesgos presentan ciertas características. Contiene a lo que ocurre en el futuro, es decir, al asumir riesgos, tenemos incluso esas preguntas de cuáles son los riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto. El riesgo implica cambios, porque él nos va a generar quizás cierta incomodidad al salir de nuestra zona de confort. Y unas preguntas que siempre nos podemos hacer es cómo afectará al éxito global y a los plazos, los cambios en los requisitos del cliente o tecnologías de desarrollo, cómo será esas cantidades de producción, esos tiempos de parada. El riesgo implica también una elección, porque nos va a permitir establecer qué métodos y herramientas debemos usar, cuánta gente debe estar involucrada o cuánta importancia hay que darle a la calidad, al tiempo de espera, al tiempo de entrega. Todos los aspectos que tienen que ver con ese riesgo que hemos asumido para poder entonces realizar el proyecto. Es decir, cuando hablamos de riesgos del proyecto, es identificar potencialidades en cuanto a problemas presupuestarios o problemas de personal, de recursos que vamos a necesitar, los requisitos que vamos a requerir a la hora de pedirle a un nuevo cliente, quizás o un nuevo proveedor que sea nuestro nuevo usuario y el impacto que podría causar todo esto dentro del proyecto. Cuando hablamos de riesgos técnicos es cuando hablamos de identificar esos posibles problemas de diseño, de implementación, de verificación, de mantenimiento, así como algunas especificaciones y, por supuesto, la actualización técnica y tecnológica que va a requerir, por supuesto, el proyecto que vamos a proponer y vamos a empezar a desarrollar. Y los riesgos del negocio nos referimos a que vamos a realizar o queremos realizar un producto excelente que nadie de repente quiera, entonces vamos a tener un fracaso o que no se ajuste a una estrategia global de la organización o al departamento de venta que no sepa de repente cómo venderlo, no sepa cómo manejarlo o al de producción no tenga en conocimiento los materiales que van a intervenir. Para ello, entonces, vamos a ver unos pasos que nos van a permitir realizar ese control, esa sistematización del riesgo y es determinar las causas del problema, es decir,
Si hay un problema, por ejemplo, de rotación de personal, tenemos que definir qué es lo que está provocando que haya tanta deserción y que tengamos que cambiar tanto de personal. Luego tratamos de mitigar estas causas antes de que comience el proyecto. Vamos a proyectar, vamos a ver más allá de la posible situación que se pueda presentar y tomar las previsiones correspondientes. Desarrollar técnicas que aseguren la continuidad del proyecto a pesar de el problema. Es decir, si vemos que va a ser, por ejemplo, la rotación de personal es el problema, debemos entonces desarrollar aquellas estrategias y técnicas que nos van a asegurar de que si se presenta, podamos entonces darle respuesta inmediata y mitigar esa causa. Definir los estándares para la documentación y el uso obligatorio. Establecer procedimientos estandarizados, normar estos procedimientos es importante a la hora de disminuir los riesgos. Realizar revisiones en equipo para asegurar que más de una persona esté sobre la marcha del proyecto, es decir, supervisar al personal dentro de esa norma establecida, de modo que podamos ver que se están siguiendo los lineamientos establecidos, de manera que podamos mantener el riesgo en menor escala. Definir a una persona, es decir, un líder de apoyo extra para cada tarea crítica, de manera que nos digan posibles focos de riesgo, posibles focos de parada, posibles focos de problemas que pudieran poner en riesgo, por supuesto, nuestro proyecto. Punto 3, estimación y administración del tiempo. Los proyectos pueden fracasar si su tiempo de desarrollo no se estima adecuadamente. Estas estimaciones son una aproximación en horas, en días o en meses de esfuerzos que se necesitan para producir el objetivo deseado. ¿Cómo calcular o cómo estimar ese tiempo? Bien, se puede hacer a través de 3 métodos: el método histórico, el método intuitivo y el método de la fórmula estándar. El método histórico se basa en registros de desarrollos anteriores, consume mucho tiempo y puede resultar inútil para proyectos diferentes. Por tanto, se usa simplemente cuando el sistema quizás es continuo. El método intuitivo se basa en la experiencia del personal más antiguo. Es el más usado dado su rapidez y conveniencia. Sin embargo, a veces suele ser un poco preciso. El método de la fórmula estándar proporciona un enfoque más concreto. Aquí se identifican y se cuantifican los factores individuales del proyecto y a través de fórmulas matemáticas se calcula el tiempo para cada una de ellas. Se pondera la complejidad, los factores personales, todo lo que corresponda, por supuesto, a horas de proyecto, el tiempo en calendario, etc. La estimación de tiempo es necesaria para informar a la gerencia la fecha de puesta en marcha del proyecto y para programar las actividades del personal dentro del mismo. Esto se establece a través de cuánto tiempo se requiere en horas para cada una de las actividades desarrolladas y cuánto tiempo calculado en factores como vacaciones, enfermedad y todo ese tipo de cosas para hacerse tipo calendario. ¿Cómo se establece eso? A través de unas gráficas conocidas como las gráficas de Gantt y las gráficas PERT, que nos van a permitir ver ese macro de todas las actividades en donde podemos mantenerlas actualizadas de modo que tengamos una visión general de las interdependencias de cada una de esas actividades y, por supuesto, el avance calendario en una hoja, puede ser Excel o un programa ya establecido como el Microsoft Project. Punto 4, 5 y 6 corresponden a los estudios de factibilidad con referencia a la factibilidad técnica, económica y operativa. A continuación voy a explicar cada uno de ellos de manera más detallada, de modo que tengamos una idea de la aplicación de todo lo que son los estudios de factibilidad dentro de los proyectos y corresponden a estos 3 aspectos muy importantes: la técnica, la económica y la operativa. La factibilidad técnica trata de demostrar la posibilidad de concreción del proyecto. Ella va a hacer, por ejemplo, la comparación o la revisión de si existe la tecnología necesaria, si la capacidad de almacenamiento es suficiente, si soportará determinado nivel de crecimiento la demanda en producción, la demanda en venta, si existen garantías técnicas de exactitud, de confiabilidad, de facilidad de acceso, de seguridad, etc. Ella determina los requerimientos a cubrir y la configuración posible para que cada proyecto se pueda realizar. Este estudio cuestiona si el proyecto funcionará cuando se
empiece a ejecutar, cuando empiece a operar. Los requerimientos a cubrir están relacionados con la organización y con el funcionamiento. Según los requerimientos y la disponibilidad del equipo para empezarse a instalar este proyecto, se van a definir nuevas estrategias, nuevas técnicas posibles que constituyan soluciones viables para el proyecto. En cuanto a la organización, los requerimientos de la organización, se puede mencionar que corresponde a la naturaleza y complejidad de la organización y se va a determinar en gran medida qué método de procesamiento se va a utilizar. Aquí se pueden evaluar, por ejemplo, los volúmenes de producción, la oportunidad, la rapidez de respuesta, la estimación de tiempo de utilización de los equipos, la complejidad, las interrelaciones interdepartamentales, cantidad de producción, horas de producción, etcétera. En cuanto a los requerimientos de funcionamiento, están relacionados con los tiempos de reproceso, con el tiempo de programación, con posibles fallas, con tareas especiales, con cambios en los volúmenes de producción, con tiempos de carga de espera y de proceso en cuanto a materiales en proceso, inventario, etcétera. Este estudio debe prever un margen de seguridad que cubra posibles errores en las estimaciones de todos estos aspectos ya mencionados anteriormente y que no estén previstos dentro de posibles riesgos que ocurran. Su fijación va a depender de las características de la organización, de la profundidad con que se efectuaron los estudios y, por supuesto, del riesgo que quiera asumir la organización. La factibilidad económica trata de determinar la conveniencia de poner en marcha el proyecto. Esto refiere a los costos de investigación, los costos de los equipos que intervienen, el valor de la producción, el tiempo que van a requerir en cuanto a horas hombres, tiempos de parada, beneficios en forma de reducción de costos, si el costo va a cambiar en cuanto a algún requerimiento que no esté previsto. Ella define un rango de soluciones posibles en relación a los requerimientos y a la configuración necesaria. Constituye incluso el permitir comparar los beneficios y los costos de cada una de las posibles soluciones a fin de determinar cuál es la más conveniente. Los aspectos a considerar en esta factibilidad son el costo de llevar a cabo una investigación completa del proyecto, el costo de los equipos que van a estar interviniendo dentro del proyecto a considerarse, los beneficios que se obtendrán, la reducción de los costos, la disminución de los errores y, por supuesto, el costo si se mantiene como está, si nada cambia, es decir, si no se implementa el proyecto. Y en cuanto a la factibilidad operativa, busca verificar que las condiciones particulares de la organización, el proyecto sea capaz de operar exitosamente. Esta factibilidad operacional depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto. Involucra proyectar si éste operará y será usado una vez instalado. Busca una solución que puede ser técnicamente posible y económicamente conveniente, pero una pregunta es, ¿podrá ser llevada a cabo la práctica en el momento y circunstancias deseadas? Para ello surgen algunas interrogantes que deben ser analizadas. Por ejemplo, ¿existe suficiente apoyo de la organización, de la gerencia, de los clientes internos? ¿Trabajarán con el proyecto cuando éste se haya terminado y se pueda instalar o aplicar? ¿Los clientes internos, los usuarios, han participado en la planeación y desarrollo del proyecto? ¿El proyecto incrementará la productividad tanto en los empleados como en el proceso productivo? ¿Se mejorará la integración entre las áreas? Este proyecto podrá causar quizás algún daño dentro del sistema productivo o producirá resultados más bajos en algún aspecto o en alguna área, o habrá una reducción o una pérdida de control en algún área, o se perderá el acceso quizás a la información, o disminuirá la rapidez del trabajo en algún área, en un sector o en un proceso, afectará de alguna manera indeseable otras áreas. Bueno, son una cantidad de interrogantes que surgen y con eso entonces damos pie al próximo punto que corresponde a la estimación de esfuerzos y costos. Para la estimación de esfuerzos y de costos se utilizan dos métodos o se conocen dos métodos que es el modelo constructivo de costos, conocido como COCOMO, y el punto de función. El modelo constructivo de costos, por sus siglas en inglés Constructive Cost Model, es una jerarquía de modelos de estimación de costos utilizado a través de un software que incluye modelos básicos, intermedios y detallados. Los puntos de función
constituyen una métrica para medir la funcionalidad entregada por el cliente interno, indistintamente de la tecnología utilizada, para el seguimiento y construcción de los proyectos, de modo que puedan hacer fácil el seguimiento, el control y la evaluación desde la parte inicial hasta la implementación. Este punto de función está basado en lo que se conoce como las metodologías ágiles, como el Scrum, el Kanban, entre otros. Finalmente, el punto 8 corresponde a la propuesta de sistema. Aquí se van a seleccionar esas estrategias más beneficiosas y factibles para que la organización pueda entonces elevar esa propuesta y realizar realmente el proyecto. Aquí se va a ver una visión general de el estudio de las técnicas utilizadas, van a documentarse las entrevistas con el personal, va a hacerse hallazgos muy significativos en cuanto a cantidad de trabajo, tasas de crecimiento posibles, errores en costos, en producción, en pérdida, en paradas. Se van a hacer las recomendaciones y finalmente, por supuesto, se va a establecer el proyecto final para su consolidación, presentación e implementación.